Salvete, queridas, volvemos al tema, ¿vale? Vamos a acabar ya, que seguro que ya lleváis una buena turra con los adjetivos. Nos queda la pasiva. Voy a contar solo los tiempos de presente de la pasiva. Pero antes me gustaría haceros una pregunta. ¿Para qué se utiliza la voz pasiva? ¿Cuál es el uso? ¿Cuál es la utilidad de poder decir algo en pasiva? Cuando decimos el perro es mordido por el niño, ¿qué estamos haciendo aquí? Pues lo que estamos haciendo aquí realmente es focalizar la atención sobre el que ha sufrido la acción. Esto es un tema, sobre todo en periodismo, puede ser útil. A veces, por ejemplo, nos puede interesar decir, no sé, el policía fue agredido por los manifestantes, si lo que nos interesa es hacer un titular en contra de los manifestantes. ¿Vale? ¿Por qué? Porque así estamos destacando que el pobre policía, que a lo mejor estuvo antes pegándole a los manifestantes, vete tú a saber, pero que así el pobre policía aparece más como una víctima. Es todo un tema de presentación de la información. ¿Vale? Os pongo un ejemplo también que quizá a alguien le resulte familiar. Llegáis a casa, sois un poco torpes y para haceros un té o un café o algo caliente metéis un vaso de agua en el microondas y el vaso que metéis es de aluminio. O no sé, o metéis una patata envuelta en papel de albal en el microondas. Y claro, cuando lo encendéis, el microondas explota. En verdad no explotaría, ¿vale? En verdad haría unas chispas extrañas y dejaría de funcionar. Pero vamos, por ponerlo más dramático, explota. Y cuando entra vuestra madre o vuestro padre, porque ha olido a quemado y ha oído ruido raro, lo que diríais es, el microondas se ha roto. Se ha roto. ¿Por qué utilizamos ahí la pasiva? Porque no quieres decir que tú has roto el microondas porque eres un cafre y no has pensado en que no tendrías que haber puesto el papel de aluminio ni nada. No. Lo que queremos decir es, se ha roto solo. El agente, quien lo haya hecho, en este mensaje que te estoy diciendo, papá, mamá, no es importante, sencillamente se ha roto, como podría ser, yo qué sé, cualquier otra cosa. ¿Vale? Ese es el uso de la pasiva realmente. Marcar quién sufre la acción y, según el interés que tengas, omitir quién la ha hecho o decirlo de una forma distinta para que llame más la atención. Es todo un tema de presentación de la información, ¿vale? Al final, el lenguaje se utiliza como una herramienta para transmitir información y obviamente, según cómo lo utilicemos, pues es una herramienta que se puede ajustar más o menos. A este respecto, ¿qué os quería decir? Sí, estaba perdiendo el hilo. Que en algunas lenguas se utiliza mucho más que en castellano. En latín, por ejemplo, se utiliza relativamente bastante más que en castellano, que no es muy difícil. Pero en inglés la pasiva se utiliza con una alegría enorme, por ejemplo. Entonces, bueno, sabed que es algo que está ahí, que en latín va a salir razonablemente a menudo y que conviene que conozcáis cómo se forma. ¿Vale? La pasiva tiene dos grandes formas de ser formada, vale la redundancia. Voy a deciros solo la primera, la de los tiempos de presente. Vamos aquí a escribir. Entonces, recordemos que los tiempos de presente, ¿vale?, son tres: el presente, el imperfecto y el futuro. Y que los tres utilizan la primera raíz del enunciado, ¿vale? Esto ya lo hemos repasado y visto hasta hace poco. Vale, esto no cambia. En la pasiva, en latín, la raíz sigue siendo la misma. Después, si lo recordáis, además teníamos unos morfemas temporales, ¿vale? Que podía ser la va, o podía ser lo de la b en el futuro, o la e esta, ¿vale? Esto tampoco cambia. Es decir, esto primero, si os lo sabéis bien, y esto segundo, si os lo sabéis bien, ya lo tenéis para la pasiva. Lo único que cambia en la pasiva son las desinencias personales, ¿vale? Entonces, lo que tenéis que hacer es, donde antes teníais lo del OST, MUS, TIS y NT, en la pasiva latina es cambiarlo. Es cambiarlo por una R, una O a veces si no había vocal, una RIS, un TUR, MUR, MINI y ENTUR. Es decir, os pongo unos pocos ejemplos para que lo veáis muy claro.
Teníamos un verbo, por ejemplo, como audio. Lo ponemos en, yo qué sé, tercera persona. Por ejemplo, audit, ¿vale? Tenemos que está en presente, no tenemos que no hay ningún morfema temporal, o sea, por eso está en presente, y está en tercera del singular. ¿Cómo pasará a pasiva? Cambiamos la T por tur. Entonces, auditur. Recordad que la pasiva en castellano sería del presente es amado, del imperfecto era amado y del futuro será amado. ¿Vale? Ya podéis ver que no se utiliza demasiado, ¿vale? Estos tiempos os van a sonar como extraños porque en castellano no los utilizamos demasiado. Pero bueno, ahí están, ¿vale? Entonces, si esto es el oye o escucha, aquí es oído o es escuchado. Vamos con otro ejemplo. Tendríamos, por ejemplo, a bebatis. ¿Cómo formaremos la pasiva? Esto se mantiene igual. Esto se mantiene igual. ¿Qué cambia? Donde teníamos tis, ahora tendremos mini. Fin. No cambia nada más. Entonces dejamos a beba mini. Sí, es un poco largo y suena extraño. Entonces, esto es vosotros. Teníais y ahora es erais tenidos. Vale, sí, es un poco extraño, pero bueno, en fin, ya sabéis, ¿no? ¿Algún ejemplo más? Ya que estamos, voy a poneros ahora uno con un futuro para que lo veáis. Podríamos tener, no sé, por ejemplo, amabis, ¿vale? Pues antes tenemos aquí una S, ahora tenemos ris, pues lo mismo, tachamos la S y dejamos ris. Ya está, amabilis. Fin. Esto es la pasiva en latín, no tiene más historia. Bueno, sí, hay una pequeña historia más. ¿Cuál será la forma del verbo sum en pasiva? Si tenemos erat, ¿será eratur? ¿Suena a mundo de fantasía? No. ¿Por qué? Porque si esto es el era, ¿esto qué sería? ¿Era sido? No existe, ¿vale? El verbo sum no tiene pasiva, así que de esto os podéis olvidar muy alegremente. No hay verbo sum, voy a tacharlo como muy fuerte, ¿vale? Solo la pasiva se puede aplicar a verbos que sean de una conjugación y que además, como añadido para que lo sepáis, puedan tener complemento directo, un verbo intransitivo. Es difícil, por ejemplo, vivir, ser vivido. Bueno, sí, venga, va, que vivir no es del todo intransitivo. Vamos, en general, si encontráis un verbo, mira, llegar, un verbo intransitivo como llegar, ser llegado, es que no tiene ningún sentido, ¿vale? O sea, la pasiva solo se puede aplicar a verbos transitivos. Un verbo totalmente intransitivo como ir, venir o llegar no puede tener pasiva. Vale, queridos, entonces lo que quiero que hagáis con la pasiva no es ningún ejercicio, es sencillamente que aquí apuntéis, vale, las desinencias, aquí tenéis dos, ya me está volviendo a hacer aquí pirulas, aquí tenéis dos porque es cierto que puede ser ris y a veces puede ser re. Apuntadlo ya que tenéis el hueco, pero la habitual es ris, ¿vale? Re no es para nada la habitual. Aquí apuntáis las desinencias personales y aquí tenéis esto para completarlo. Entonces, completadlo, sin más, ¿vale? Esto serán la tercera foto que me tendréis que mandar, el tercer ejercicio, el de completar esta tabla de verbos en pasiva. Lo podéis hacer aquí en el libro o lo podéis hacer en las hojas que os di que os servirán como gramática. Hacedlo como queráis, ¿vale? Mientras me mandéis la foto, pues a mí me vale. Y ya veremos en clase los tiempos de perfecto de la pasiva, que sí que tienen un poco más de miga. Y nada, queridas, con esto acabarían las clases de esta primera semana, diríamos semi a distancia, semi telemática, que vamos a tener. Cualquier duda, por supuesto, me podéis escribir. Organizaos bien y, lo más importante, sed felices. Valete, queridas.